Hoy estamos terminando la serie La Biblia para adultos y estoy muy emocionado de aterrizar el avión por fin. La razón de esta serie, y lo dije cada semana, es que la mayoría de nosotros creció conociendo o escuchando historias de la Biblia. Si creciste en la iglesia o creciste con historias bíblicas, incluso si no creciste en la iglesia, has escuchado algunas historias bíblicas. De hecho, algunos de ustedes crecieron en la iglesia y escucharon las historias bíblicas y luego, a medida que crecían, se alejaron de la Biblia porque las historias simplemente no tenían sentido o no se conectaban con la vida real, no se conectaban con la ciencia, no se conectaban con lo que aprendieron en un entorno escolar. Y el problema para muchos de nosotros es que aunque conocíamos muchas historias bíblicas, la mayoría de la gente no conoce la historia de la Biblia. Ahora, entender cómo se obtuvo la Biblia es casi tan importante como saber lo que hay en la Biblia. Porque conocer la historia de la Biblia es la historia de fondo de las historias en la Biblia. De hecho, la historia de fondo da mucho sentido a las historias de la Biblia. Y el gran desafío para nosotros es que la forma en la que obtuvimos nuestras Biblias no es la forma en la que el mundo obtuvo la Biblia. Cuando obtuvimos una, ya venía organizada en capítulos, en versículos, ya tenía incluso mapas, algunas venían incluso forradas en piel. Pero la forma en que recibimos nuestras Biblias individuales no es la forma en la que el mundo recibió la Biblia. Y la historia o realmente el viaje de cómo este libro llegó a existir es casi tan importante como lo que está en el libro mismo. En la primera semana les dije que la historia de este libro en realidad no comienza en el Génesis. La historia de este libro comienza en la Pascua. La historia de la Biblia, la razón por la que tenemos la Biblia es porque los seguidores de Jesús descubrieron que su tumba estaba vacía y supusieron inicialmente que alguien había robado el cuerpo. Nadie esperaba una resurrección, pero más tarde ese mismo día las mujeres y sus seguidores más cercanos vieron a Jesús y de repente hubo un avivamiento de Jesús y avistamientos de Jesús por todo Jerusalén, la misma ciudad en la que había sido arrestado y juzgado y finalmente crucificado. Y una vez que Jesús resucitó de entre los muertos y que la gente lo supo, la historia de Jesús se volvió muy, muy importante. Pero no fue hasta la resurrección. Y es por eso que hemos dicho a lo largo de esta serie que si no hubiera habido resurrección no existiría la Biblia, porque no habría valido la pena contar la historia de Jesús. Porque Jesús habría sido solo otro aspirante al Mesías del siglo I, otro rabino que hizo afirmaciones extraordinarias, hizo algunas señales y luego fue ejecutado por Roma como tantos otros en el pasado. Pero cuando se descubrió que Jesús había resucitado de entre los muertos, de repente hubo un interés por la vida de Jesús y Lucas, un médico del siglo I, dijo que mucha gente se propuso documentar y dar cuenta de la vida de Jesús, y los 4 documentos que incluyen la vida de Jesús que tenemos hoy son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego, a medida que la historia continúa, descubrimos que en poco tiempo los gentiles, las personas no judías fuera del área de Judea y de Galilea, comenzaron a abrazar el mensaje de Jesús. Y esta fue una transición tremenda en la historia. ¿Por qué? Cuando las personas no judías se enamoraron de Jesús, se enamoraron del texto sagrado que contaba su venida. Era lo que llamarían la Biblia hebrea quizás, y nosotros la llamaríamos el Antiguo Testamento, pero ellos la llamaban realmente la ley y los profetas. La iglesia primitiva se interesó por este libro no porque estuviera interesada en el judaísmo, sino porque estaba interesada en Jesús. Y esta es la historia de su historia. Así que finalmente abrazaron esto como escritura sagrada, pero no lo abrazaron como escritura judía. La iglesia de los siglos I, II y especialmente la iglesia del siglo III lo abrazaron como escritura cristiana, y a mediados o principios del siglo II, la ley y los profetas se empezó a utilizar en el culto cristiano y luego le dieron un nuevo nombre, la llamaron la Antigua Alianza, o como ha llegado a nosotros, el Antiguo Testamento. Pero aún, y esto es muy importante al concluir esta serie, aún no hay una Biblia como tal. Hay un texto hebreo que ahora es considerado un texto cristiano por la iglesia, lo que por supuesto fue muy, muy ofensivo para las comunidades judías de todo el mundo.
Y también estaban estos documentos que aún no habían sido titulados, pero eran los relatos de la vida de Jesús, los que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego, además de eso, hubo un famoso fundador de iglesias que comenzó a escribir cartas a la gente de las iglesias que había fundado. Y es a él a quien ahora dirigimos nuestra atención. Lo conocemos como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo entró en las páginas de la historia en realidad como Saulo de Tarso. Y la razón por la que tiene dos nombres es porque Saulo, era su nombre hebreo, pero también era un ciudadano romano, así que tenía un nombre romano. Y Pablo era su nombre romano, pero cuando pasó del papel de fariseo a ser el fundador de muchas iglesias en el mundo gentil, comenzó a usar más el nombre romano, Pablo. Ahora, el apóstol Pablo es muy famoso. De hecho, si has leído algo del Nuevo Testamento, has leído algo que él escribió. Dudo que alguien que esté escuchando este mensaje no haya oído hablar del apóstol Pablo. De hecho, no es una exageración decir que las cartas del apóstol Pablo han dado forma a la civilización y al pensamiento occidental. Así que, si Pablo tuviera una cuenta de Twitter, creo que sería algo así. Ahí está. Ahora, quiero decirte, no hace falta que lo sigas. Nosotros hicimos esto y está genial. El apóstol colosal sería su nombre en Twitter. ¿Por qué? De todos los apóstoles de Jesús, Pablo hizo más que cualquiera de ellos. De hecho, se podría argumentar que Pablo hizo más que todos los demás juntos. Así que sí, fue como, imagínate esto, Pablo, el apóstol colosal, fariseo, autor, predicador, plantador de iglesias. ¿Y dónde está su ubicación? Bueno, recorriendo la costa del Mediterráneo. Pero mira, lo que me encanta es el detalle de su página web. Saulo tuvo un llamado ahora, pablo.com. ¿No está genial? Un aplauso al equipo de producción por haber hecho eso. Pero la verdad es que si el apóstol Pablo estuviera aquí diría, no, es que no es así como yo me veo. Ustedes me ven como el apóstol colosal que cambió y le dio forma a la civilización occidental. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de sí mismo, lo hacía en términos muy, muy diferentes. Y esto es lo que realmente dijo en una carta a los cristianos que vivían en Corinto. Él ya había visitado a este grupo y ahora les estaba escribiendo una carta. Y esto es lo que les dice acerca de sí mismo. Dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles. De todos los seguidores más cercanos de Jesús, yo soy el más pequeño y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Escribiste tanto, creaste tanta teología, explicaste la relación entre lo viejo y lo nuevo. ¿Por qué no mereces algo de crédito? Y él dice, déjenme decirles por qué. Y esta es la razón, porque cuando entré por primera vez en las páginas de la historia, no entré como un apóstol o un seguidor de Jesús, sino todo lo contrario, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, lo sorprendente del apóstol Pablo es exactamente eso, es que primero fue conocido como la persona que decidió que iba a acabar con la iglesia. Lo llamaban secta nazarena porque Jesús era de Nazaret, la llamaban el camino porque decían tener un camino único, y estos seguidores de Jesús del siglo I tienen todavía la audacia de tratar de secuestrar las escrituras judías, apropiarse de ellas para decir que significaban cosas que todo el mundo sabía que no significaban. Y el apóstol Pablo, que era un fariseo, que conocía el Antiguo Testamento o la ley y los profetas por dentro y por fuera, decidió por sí mismo exterminar a la iglesia porque claramente estaban robando de la tradición judía y robando del valor de lo que ocurría en el templo judío en Jerusalén. Entonces fue a Jerusalén y consiguió que el sumo sacerdote y el jefe de los sacerdotes le permitiera ir a cualquier lugar de Judea y de Galilea para arrestar a la gente judía que había abrazado el cristianismo, o como ellos lo llamaban, el camino. Y de hecho Pablo fue responsable de que muchos perdieran la vida, de que otros fueran torturados o presionados hasta el punto de blasfemar el nombre de Jesús. Así que durante toda su vida el apóstol Pablo cargó con el peso de tal culpa de haber sido uno de los que realmente persiguió a la iglesia. Y entonces, en este extraño giro de acontecimientos que solo Dios sabe por qué y cómo sucedió, tu Padre Celestial y el mío decidió reclutar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en la persona que llevaría el mensaje de Jesús básicamente a todo el mundo gentil conocido y al Imperio Romano. Él fue el elegido. ¿Y por qué Dios lo eligió? No lo sabemos, pero te diré esto. Sin importar lo que hayas hecho, sin importar dónde hayas estado y sin importar lo que hayas hecho a otras personas, hay lugar en el reino de Dios para ti. Porque independientemente de tu historia,
yo tengo la sensación de que si la pusieras al lado de la del apóstol Pablo, tu pecado, tu culpa y tu vergüenza no serían nada en comparación con lo que él afirmó haber hecho a la gente en el nombre de Dios. Y sin embargo, el apóstol Pablo desempeña un papel extraordinario en la historia de la Biblia. De hecho, hay tres cosas que hizo que le dan mucha importancia en la historia de la Biblia y quiero hablar de estas tres cosas. Para empezar, la número uno, él escribió parte de ella. El apóstol Pablo escribió muchas cartas a estas iglesias que habría plantado alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Y 13 de estas cartas sobrevivieron a la antigüedad. Varias de ellas fueron a iglesias, algunas fueron a individuos. Y luego escribió una carta, una larga carta, una famosa carta a los cristianos que vivían en Roma. Y se llama el Libro de los Romanos. Pero ¿sabes qué? No había visitado Roma cuando la escribió. De todos modos, sus cartas circularon y fueron consideradas tan valiosas que la iglesia copió meticulosamente sus cartas y con el tiempo también fueron consideradas como escrituras sagradas. Pero lo que es muy importante que entiendas es esto. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esas cartas, no estaba escribiendo la Biblia, no tenía esto en mente. Nadie podía ni siquiera imaginar que habría un documento o un grupo de documentos que incluyeran tanto las escrituras hebreas como estos escritos del siglo I de los seguidores de Jesús. Nadie tenía esto en mente. Así que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cartas, solo estaba escribiendo cartas a sus amigos y cartas a los cristianos que vivían en Roma y cartas a Timoteo y una carta a Tito. Pero no estaba escribiendo la Biblia, a menos no era su intención. La segunda razón por la que es tan importante para la historia es esta, porque él explica la relación entre las partes de la Biblia. De hecho, si alguna vez te confundes sobre cómo funcionan juntos el Antiguo, ¿te acuerdas? La semana pasada te lo enseñé, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque parecen decir cosas muy distintas. Bueno, el apóstol Pablo es la clave. Él explica cómo los cristianos deben ver y usar el Antiguo Testamento y él debería saberlo porque él era un experto en la ley, era un experto en este libro, era un fariseo extraordinario, lo conocía totalmente y lo extraordinario de su historia es esto. Él cambia en un instante, pasa de ser un fariseo respetuoso de la ley que quiere exterminar toda la iglesia a ser un seguidor de Jesús en un instante. Así que el apóstol Pablo tenía una claridad extraordinaria sobre la relación entre las escrituras judías y lo que eventualmente se llamaría el Nuevo Testamento. Ahora, esta es la escritura judía y este es mi Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo no sabía que sería utilizado para escribir gran parte de esto. Pero es por eso que su claridad en torno a la relación entre estos dos conjuntos de documentos era extraordinaria. De hecho, tanto que creo que si el apóstol Pablo hubiera estado allí el día en que tú y yo recibimos nuestra primera Biblia, nos habría dado dos consejos o dos instrucciones. La primera sería esta: lee el Antiguo Testamento para inspirarte y motivarte, pero no para aplicarlo, porque solo es un ejemplo. Y la razón por la que digo es esto, es por algo que él escribió a los cristianos que vivían en Corinto. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, señala un punto muy importante. Él enseñaba, lean el Antiguo Testamento para inspirarse. El pueblo de Dios luchó y Dios salió adelante. Léanlo para saber que Dios es fiel, que cuando el pueblo de Dios clama a Él responde. Las historias del Antiguo Testamento son el trasfondo que conduce a la venida de Jesús. Así que léelo así. Pero recuerda esto. Toda la Biblia judía está organizada en torno a un pacto entre un Dios y su pueblo antiguo, su pueblo Israel, del que Pablo habría dicho, es mi pueblo, yo soy de la tribu de Benjamín y entiendo qué es esto. Es básicamente un contrato y conozco las historias que salen del contrato y los profetas que profetizaron en el contexto de este contrato entre Dios y ese pueblo antiguo, pero con la venida de Jesús hay un contrato completamente nuevo, hay un pacto completamente nuevo. Y ustedes como gentiles cristianos modernos, incluso judíos cristianos modernos, son parte de un nuevo pacto completamente diferente. Y es un mejor pacto con mejores promesas. Ahora, creo que su segundo consejo sería el siguiente. Deben tomar su aplicación del mandamiento del nuevo pacto de Jesús. Cuando se trata de la aplicación, se obtiene inspiración y motivación aquí y las historias son fascinantes y apuntan en la dirección de Jesús. Pero cuando se trata de saber cómo vivir tu vida, cómo manejar tu dinero,
cómo manejar tu matrimonio y tus relaciones, el apóstol Pablo enseña claramente que debemos tomar nuestra guía del mandamiento del nuevo pacto de Jesús. ¿Y cuál fue el mandamiento del nuevo pacto de Jesús? Al final de su ministerio, antes de ser crucificado, cuando se reunió con sus apóstoles en el aposento alto para su última cena de Pascua juntos, dijo: un nuevo mandamiento les doy. A los que ellos pensaron, un momento, solo Dios puede dar mandamientos, y luego probablemente recapacitaron, bueno, pero solo Dios puede sanar a los ciegos y solo Dios puede resucitar a los muertos, y como ya vimos que Él también lo hace, bueno, pues ¿cuál es ese nuevo mandamiento? Y aquí está el nuevo mandamiento, y no es un mandamiento, escucha esto, no es un mandamiento para que lo agregues a los otros mandamientos. Este es un mandamiento preeminente, este es el mandamiento clave. No tomes este mandamiento y lo pongas en un cofre con todos los otros mandamientos. Sácalo y trata de aplicarlo para tu vida, vívelo en tu vida. Y esta era una ética definitiva, esta era la luz que giraba y que guiaba el comportamiento cristiano. Él dijo: muchachos, aquí hay un nuevo mandamiento. Como yo los he amado, deben amarse unos a otros. De hecho, por ese tipo de amor único, el mundo entero sabrá que eres mi seguidor. En otras palabras, no ames como has sido amado por otro, y ni siquiera ames a los demás como quieres que te amen. Esa sería la regla de oro, que es bastante buena, pero nosotros vamos más allá. Jesús nos motiva a ir más allá. Esta es la regla, yo le digo la regla de platino. Quiero que trates a la gente que conozcas, que quiero que trates a la gente de tu familia, que quiero que trates a la gente en la escuela y en el trabajo. Quiero que trates a cada persona con la que estás cara a cara. Quiero que los trates en la forma en que tu Padre Celestial te trató a través de Jesús. Y luego, al día siguiente, Jesús haría una demostración de amor que los dejaría sin aliento, porque lo dejó a Él sin aliento. El apóstol Pablo diría: esa es la luz que los guía en su comportamiento. Sus cartas están llenas de aplicaciones del mandamiento del nuevo pacto de Jesús. De hecho, debes saber esto. Cuando lees las cartas de Pablo y él dice: haz esto y haz lo otro y haz aquello y haz todo lo que te dice que hagas, no te está dando nuevos mandamientos, simplemente te está dando aplicaciones de lo que significa vivir tu vida a la luz del hecho de que Dios, a través de Cristo, ha hecho tanto por ti. Permíteme darte algunos ejemplos, y esto es lo que dice en su carta a los cristianos que viven en Filipos, hablándoles de la manera de tratarse entre sí. Les dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Sí, solo tienes la misma mentalidad que Cristo Jesús, que tomó la forma de un siervo que nunca se levantó sobre los demás, aunque era Dios. De hecho, más adelante en este mismo pasaje, Pablo dice: si quieres saber cómo ser un buen marido, si quieres saber cómo ser una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, o un buen patrón, o un buen empleado, solo tienes que tener la misma mentalidad que Cristo Jesús. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas 10 mandamientos. Solo tienes que poner eso como la luz que te guía y sabrás qué hacer. ¿Y sabes qué? Es terriblemente claro. En otra carta dice a los cristianos: sométanse unos a otros. ¿Por qué querría someterme a alguien quien no vale la pena someterse? Y ese es el punto. Debes someterte no por reverencia a esa persona o ni siquiera por reverencia a ti mismo. Debes someterte por reverencia a Cristo, que así como Cristo vino y levantó tu carga, así como Cristo hizo por ti lo que no podías hacer por ti mismo, tú debes hacer lo mismo por cada persona que conozcas cuando tengas la oportunidad. Sométanse los unos a los otros, y luego a partir de ese verso continúa y habla sobre los esposos y las esposas y ¿cómo se ve eso en el matrimonio? ¿O cómo se ve para los hijos? ¿O cómo se ve para las personas que trabajan para otras personas? Mira, en su carta a los cristianos que viven en Éfeso, dice lo siguiente: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena perdonarla? No se lo merece. Quiero decir, perdonarlo a él. ¿Sabes lo que me hizo? ¿Sabes lo que se negó a hacer por mí? Y Pablo dice: espera, te estás perdiendo el punto. Eso que tú reclamas es la regla de oro, pero nosotros vamos más allá de eso. Esta es la regla de Jesús, el mandamiento del nuevo pacto. Deben ser amables y compasivos unos con otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ahí está de nuevo, deben hacer con los demás lo que Dios ha hecho con ustedes en Cristo.
Y luego dice esto en la misma carta. Por cierto, cuando Cristo murió por ti, sabes que te compró, ¿verdad? Sabes que básicamente pagó tu deuda por el pecado y al pagar tu deuda de pecado te compró. ¿Lo sabías? Así que en consecuencia ni siquiera te perteneces. Y esto es lo que nos dice. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Y esto es lo que debes hacer. Y aquí está la aplicación de eso. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Escucha. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo pertenece a tu Padre Celestial. Él te compró. Y la razón por la que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, con lo que haces con tu cuerpo, o a dónde llevas tu cuerpo, o cómo permites que tu cuerpo se comporte, de dónde tomas las instrucciones, no es de una lista de mandamientos. Tomas tu instrucción de lo que Dios en Cristo ha hecho por ti. Y te dice, tú me perteneces. Ahora tu cuerpo, tu comportamiento debe manifestar el hecho de que me perteneces. Así que honra a Dios con tu cuerpo. Y por cierto, honra a todos los otros cuerpos con tu cuerpo porque ellos pertenecen a Dios también. Así que podríamos seguir y seguir y seguir. El apóstol Pablo fue muy claro. El apóstol Pablo señala que el Antiguo Testamento apuntó a Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de historias inspiradoras, pero cuando se trata de comportamiento, tú tomas tu guía de comportamiento de lo que Dios a través de Cristo ha hecho por ti. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos entendido bien? Quiero decir, imagina lo que pasaría en tu matrimonio si ambos hicieran eso. Y digo ambos, porque no puede ser una cosa de un solo sentido. Tiene que ser una cosa de ambos sentidos. El matrimonio es simplemente una competencia de sumisión. Eso es lo que es el matrimonio, es sumisión mutua. ¿Y por qué no nos sometemos mutuamente? ¿Por qué vale la pena someterse? No. No, porque como cristianos tenemos nuestra guía del comportamiento de lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el único mandamiento. Como yo los he amado, deben amarse unos a otros. Y al día siguiente Él daría su vida por los hombres de esa habitación y por ti y por mí. Y el hecho de que Jesús dijera, este tipo de demostración de amor es lo que te marcará. Y así es como la gente sabrá que eres mi seguidor. No el día de la semana que me adoras, no cómo haces la comunión, no cómo haces el bautismo, no tu sistema de teología, no qué traducción de la Biblia usas. La gente sabrá que eres mi seguidor porque has creado este hábito. Has abrazado la idea de que debes tratar a la gente como Dios te ha tratado a ti en Cristo. Esto es lo que Pablo nos diría al recibir nuestra primera Biblia. Pero ¿sabes qué? Hay una tercera razón por la que Pablo es tan importante para la historia de la Biblia. Y esta puede ser la parte más importante de este mensaje final de esta serie. De hecho, si te alejaste de la fe por algo en la Biblia, quiero que prestes atención especialmente a lo que voy a explicar. El apóstol Pablo autentifica el evento más importante registrado en este libro. Mira, el apóstol Pablo autentifica de una manera que nadie más lo hace el evento más importante de la Biblia. Porque el evento más importante de la Biblia es la razón por la que tenemos una Biblia y es la resurrección. De nuevo, si no hubiera resurrección, no habría Biblia. No resurrección, no Biblia. Así que si no hay resurrección de Jesús, no habría Biblia. Ahora, he aquí por qué Pablo es tan importante para esa línea de pensamiento. Tal vez escuchaste por ahí que la autoría de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues es dudosa y es discutida. Que las fechas en que esos evangelios fueron escritos fueron discutidas y que la línea de la historia va de una manera muy rara, que Mateo no escribió Mateo, que no sabemos realmente quién fue Marcos y que Lucas probablemente sí escribió Lucas, pero Lucas escribió Lucas muchos años después del evento, de los eventos que tuvieron lugar y que realmente no sabemos quién escribió el evangelio de Juan. Y estas son las cosas que de repente se escuchan y que estos evangelios fueron escritos en realidad por la comunidad cristiana muchos años después de que los testigos oculares de una supuesta resurrección hubieran muerto y que el mito de la resurrección de Jesús creció con el tiempo y fue finalmente abrazado por la comunidad cristiana, pero una comunidad cristiana muchísimos años después. Ahora bien, hay muchos problemas con esa manera de pensar. Sin mencionar el hecho de que por qué alguien del siglo I abandonaría su religión para abrazar una secta judía, para perder su trabajo, para ser condenado al destierro por su familia, para ser perseguido por el resto de su vida. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Para ser obligado a adorar a un nuevo Dios?
y no a uno de los dioses con los que creció, sino a adorar al Dios judío cuando el propio pueblo judío estaba en contra de la secta a la que se había unido? Mira, es muy difícil argumentar este caso contra los evangelios, pero dejemos eso a un lado. El problema con ese argumento no es lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El problema con ese argumento es algo que dice el apóstol Pablo, que la comunidad cristiana que supuestamente desarrolló todos estos mitos sobre Jesús más tarde, todo ese argumento ignora Primera de Corintios, la carta de Pablo. La carta de Pablo a los cristianos que vivían en Corinto. De hecho, déjame decirte, la carta de Pablo a los creyentes de Corinto es una evidencia indiscutible de que la resurrección de Jesús fue aceptada inmediatamente y no fue tardía, no fue algo tardío, no fue algo que hubiera tardado muchos años, fue algo que fue aceptado inmediatamente. Que solo porque está la carta en 1 Corintios, esa carta es la evidencia indiscutible de que la comunidad judía cristiana en Jerusalén aceptó la idea de la resurrección de Jesús inmediatamente que sucedió y no muchos años después, como dicen estos científicos. Ahora, para demostrarlo, tengo que mostrarles una línea de tiempo, pero vamos a hacer un poco de historia. Y de nuevo, para cualquiera de ustedes que han perdido la confianza en la Biblia o han perdido la confianza y la fe en algo de la Biblia porque se veía raro en la Biblia, esto que voy a hablar es muy importante. Nadie está en contra de que el apóstol Pablo fue un personaje histórico y nadie discute que escribió el documento al que llamamos Primera de Corintios y nadie abraza el hecho de que lo escribió alrededor del año 55 a una iglesia que había plantado unos 3 años antes, en el año 52. Después de visitar a los apóstoles de Jesús en Jerusalén, y eso fue más o menos alrededor del año 40 al 49, que de hecho fue solo 3 años después de su conversión en el año 37. Y algunos estudiosos, de hecho uno de ellos bastante famoso y que por cierto es ateo, sostienen que el apóstol Pablo probablemente se convirtió en seguidor de Jesús en el año 35 más o menos, es decir, solo 2 o 3 o tal vez a lo mucho 5 años después de que Jesús fuera crucificado en el año 33. Entonces, la razón por la que esto es importante es simplemente esta. Y para muchos de ustedes, si la comunidad cristiana creó e inventó la vida y el mensaje de Jesús y si inventó la historia de la resurrección, entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo lo sabía tan cerca del momento de la resurrección? En su carta a los cristianos que vivían en Corinto dice, actualmente hay cientos de personas en la ciudad de Jerusalén que vieron a Jesús vivo. Así que de nuevo, la creencia en la resurrección era inmediata, no fue algo tardío, no fue algo en lo que se hubieran dado el tiempo de inventarlo, fue algo inmediato. Y de hecho aquí están sus palabras actuales en su carta a los cristianos que viven en Corinto. Y él les dice esto. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado hace 3 años cuando estuve físicamente con ustedes. Lo que asimismo recibí, es decir, lo que me dijeron, se los transmití. O sea, no me lo inventé, alguien me lo dijo y se los transmití y se los transmitió en el año 55. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y nadie discute el hecho de que Cristo murió y nadie discute el hecho de que fue crucificado. Pero muy temprano, muy pronto, la comunidad cristiana había abrazado la idea de que la muerte de Cristo era significativa para todos los individuos, que Cristo era el sacrificio final por el pecado. Esto no fue una idea que la iglesia creó muchos años después y que tuvo la oportunidad de madurarla y crear fábulas e historias y fabricar su mentira. No. El apóstol Pablo dice, cuando estaba con ustedes ya les predicaba esto y la razón por la que pude predicárselos es porque cuando estaba en Jerusalén, y esto es lo que la gente de Jerusalén cercana al evento realmente creía, así que simplemente les transmito lo que la comunidad cristiana de Jerusalén ya creía, que Él murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. A ver, espérame. Pablo, ¿cómo sabes que Jesús se le apareció a Pedro? Porque estuvo en Jerusalén y habló con él. Y de hecho se lo dijo. Y después, no solamente a Cefas, a los 12.
se les apareció. De nuevo, acaba de estar en Jerusalén. Estuvo en Jerusalén 2 veces desde que escribió la carta y se lo dijeron los apóstoles y se lo dijeron Cefas. Y escuchen esto, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De nuevo, está escribiendo esto un grupo de personas con las que ya había estado. Había estado en Jerusalén y sabía que las personas que vieron a Jesús resucitar de entre los muertos eran cientos, no 100 años más tarde, durante el periodo de tiempo que esto sucedió. Y por si fuera poco, añade, de los cuales muchos viven aún. En otras palabras, verifiquen lo que les estoy diciendo. Vayan a Jerusalén y pregúntenles, están vivos, estas personas están vivas en Jerusalén. Es por eso que la iglesia en Jerusalén acaba de estallar y se está extendiendo. Miles de personas en esta zona han abrazado el cristianismo. Pero esta es la parte que me resulta incluso un poco tierna y no tiene nada que ver con el mensaje, pero simplemente no puedo pensar y no puedo pasar de estas palabras sin pensar y hacer una pausa. Y me encanta eso. Al mismo tiempo, la mayoría de estas personas que vieron a Jesús viven, y otros ya duermen. Mira, esto es bien interesante. Porque desde el principio los cristianos describieron la muerte como un sueño. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te duermes, al final, ¿qué sucede? Pues te despiertas. Y estos eran hombres y mujeres que perdieron el miedo de la muerte porque vieron morir a su maestro y luego desayunaron con él en la playa. Y cuando desayunas en la playa con tu maestro muerto, ¿sabes qué? Le pierdes el miedo a la muerte, especialmente cuando ese maestro te ha enseñado durante 3 años todo sobre la vida eterna. Cuando te dijo que se iba a una reunión y tú no tenías ni idea de lo que estabas hablando y te dijo que se iba a algún sitio y a donde voy tú no puedes ir, pero voy a volver, y efectivamente hizo exactamente lo que predijo. Por esto te digo que todo el tiempo, cuando alguien predice su propia muerte y resurrección y lo logra, solo tienes que seguir lo que sea que esta persona diga. Es tan simple como eso. Y el apóstol Pablo, escribiendo muy pronto, muy temprano, dice, todo el mundo en Jerusalén sabe que algo ha sucedido y hay cientos de creyentes que vieron a Jesús justo después de que resucitó de entre los muertos. Y sus familiares y amigos están tan convencidos que miles de personas han abrazado el mensaje del cristianismo. Pero Pablo no ha terminado. Dice que después de Cefas y después de los 12 y después de todo esto, después se apareció a Santiago. Y este Santiago es el hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué es esto importante? Mira, yo te lo he dicho antes. Santiago no creía que Jesús era quien decía ser, pero claro que no, pues era su hermano. Quiero decir, ¿cómo podrías tú convencer a tu hermano de que tú eres el Hijo de Dios? Es prácticamente imposible, ¿no? Hasta que tu hermano te ve crucificado y entonces tu hermano se encuentra contigo resucitado. Y Santiago se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Porque no tenía nada más que hacer? No. ¿Porque le gustaba ser perseguido por los líderes del templo? No. ¿Porque sabía que eventualmente sería martirizado por su creencia de su hermano? No. Santiago se convierte en un seguidor de su hermano. Cree que su hermano es su Señor. ¿Por qué? ¿Porque por algo que leyó o por algo que alguien le dijo? No. Porque el mismo Santiago vio a su hermano vivo de entre los muertos. Y Santiago le contó esto al apóstol Pablo en esta historia. Ahora, se pone aún mejor, aún más convincente. En esta carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo cita un credo que ya existía. Ahora, si no creciste en el cristianismo, un credo es básicamente una declaración cuidadosamente elaborada que se utiliza para asegurar que algo se transmita con precisión de generación en generación. La mayoría de la gente no podía leer o escribir, o aunque pudieran hacerlo, no tenían acceso a nada que leer, incluso si podían leer. Entonces no había mucho que pudieran leer. Así que, en consecuencia, la comunidad primitiva y la comunidad judía hicieron lo mismo. Ellos elaboraron estas declaraciones para asegurarse de que cada generación dijera lo mismo de la misma manera durante generaciones. Y para el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, ya se había establecido un credo en torno a la resurrección de Jesús, porque la iglesia cristiana en Jerusalén lo abrazó inmediatamente. Y aquí está ese credo. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y fue visto. Muy pronto, la comunidad cristiana de Jerusalén ya había abrazado esto como una verdad absoluta. La resurrección era tan conocida que ya habían escrito canciones y poemas y hasta un credo.
Por lo tanto, el apóstol Pablo es sumamente importante en lo que respecta a la historia de la Biblia. Para empezar, escribió parte de ella y eso lo hace muy importante, ¿no? Además explica la relación entre las partes de la Biblia y no, por si eso fuera poco, eso es muy importante porque él autentifica el acontecimiento más importante registrado en ella, la resurrección de Jesús. Ahora, mientras los evangelios estaban siendo escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y mientras el apóstol Pablo escribía, otros escritores también lo hacían. Santiago escribió, el hermano de Jesús, escribió una epístola que sobrevivió a la antigüedad y fue incluida en los documentos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dictó al menos 2 cartas, probablemente más, pero 2 de ellas sobrevivieron. Y a veces la gente dice, bueno, pero esto es imposible porque Pedro era ignorante, Pedro era un pescador ignorante, era analfabeto, no hay manera de que pudiera haber escrito en griego desarrollado que encontramos en su carta. Y ¿sabes qué? Tienen toda la razón. De hecho, el libro de los Hechos nos dice que cuando fue arrestado fue identificado como alguien que era analfabeta. De hecho, eso es lo que sorprendió al sumo sacerdote y a la gente que estaba tratando de averiguar qué hacer con Pedro. Era tan ignorante, pero estaba tan seguro de sí mismo y hablaba con tanta claridad y valor porque había estado con Jesús. Entonces, ¿cómo obtuvimos primera y segunda de Pedro? Bueno, se lo dictó a alguien que podía escribir en griego. No es un misterio. El apóstol Juan también, además en su evangelio, escribió también varias cartas, 4 de las cuales sobrevivieron. Las llamamos primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Y otros documentos fueron escritos durante el mismo tiempo. Fueron recolectados, fueron protegidos, fueron considerados valiosos, no porque ya lo consideraran la Biblia. Fueron considerados valiosos por quienes estaban escribiendo y por lo que escribieron. Fueron recopilados y protegidos y entonces sucedió algo fabuloso. En el siglo IV, Constantino levantó la prohibición de casi todas las religiones, incluyendo el cristianismo. Y por primera vez en la historia, los estudiosos pudieron salir de las sombras y comenzar a trabajar abiertamente en estos increíbles documentos. Y el imperio responsable de crucificar a Jesús, mira qué vueltas, finalmente financió la recopilación y la copia de estos documentos y en algún momento, hacia finales del siglo IV, una copia de las escrituras judías y una copia del texto cristiano se combinaron y finalmente se llamó Ta Bibla o la Biblia. Y juntos, cuando fueron encuadernados en un libro extraordinariamente grande, un libro extraordinariamente caro, y probablemente solo hubo uno durante mucho tiempo, y ese libro acabaría dando forma a la civilización occidental, a la cultura occidental, pero más importante y más personalmente, ese libro daría forma a mi vida y tal vez le ha dado forma a tu vida también. Y es por eso que lo leo todos los días. Pero esto es lo que quiero que recuerdes de toda esta serie. La Biblia, por muy fabulosa que sea, no creó el cristianismo. El cristianismo, o mejor dicho, la fe cristiana es el resultado de un evento que creó un movimiento que produjo textos que fueron recogidos y protegidos y encuadernados en un libro. El cristianismo es el resultado de un evento, la resurrección. Eso creó un movimiento, la iglesia, que produjo textos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas de Pablo y Pedro y otros, que fueron recopilados a través de los años y protegidos a través de los años porque se consideraban muy valiosos y luego eventualmente encuadernados en un libro que llamamos la Biblia. Si no hubiera habido resurrección, no existiría la Biblia, porque no habría valido la pena contar la historia de Jesús. Y la razón por la que vale la pena contar su historia es porque es una historia para cada generación y es una historia para ti. Es una historia que es personal, porque bueno, la iglesia del primer siglo lo dijo mejor, porque Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y fue visto. Entonces, la historia de la Biblia, y esto es tan importante, la historia de la Biblia nos recuerda que la pregunta más importante no es ¿tienes paz? O ¿estás en paz con todo lo que dice la Biblia? La historia de la Biblia nos recuerda que la pregunta más importante no es ¿estás de acuerdo con todo lo que hay en la Biblia? La historia de la Biblia nos recuerda que la pregunta más importante es esta: ¿estás en paz con el Dios que envió a su Hijo a este mundo
para morir y pagar por tus pecados, para que pudieras tener lo que Jesús prometió, la vida eterna y una relación con tu Padre en el cielo, porque ahí es donde la historia de la Biblia se cruza con tu historia y esa es la historia de la Biblia.